pues este es un podcast relativo a la inflación y los impuestos y en particular que es deflactar la tarifa, algo que hemos escuchado en la televisión que no se ha hecho y que se dice pues que es de una enorme injusticia para los contribuyentes por el IRPF, ¿vale? Lo primero, probablemente que tengamos que entender bien es cómo afecta la inflación en nuestros bolsillos para conocer cuál es el impacto que tiene en el mundo impositivo y en nuestra renta. Todos vamos a presentar nuestro modelo de 100 en el que se aplican las tarifas del IRPF, ¿vale? Luego explicaremos cómo se establecen y veremos cómo la inflación tiene un efecto inmediato en el mayor pago de impuestos por nuestra parte en el IRPF. En otros ámbitos tributarios hemos visto, por ejemplo, cómo con respecto del impuesto sobre el valor añadido en todo tipo de suministros como la luz o el gas, se ha estado comentando que sería necesaria realizar una bajada. Esa bajada finalmente se ha producido porque en ámbitos, por ejemplo, como la tributación indirecta, se ve claramente cuál es el impacto de la inflación. La inflación supone un incremento de precio y como la base imponible es el precio en el tributo indirecto, si el precio sube, el impuesto que toque aplicar, en este caso el IVA, por ejemplo, al 21%, si hemos pasado de una base 100 porque nos costaba 100 euros la factura de la luz y pasamos a pagar 110, hay 10 euros más sobre los que se repercute ese 21%. Entonces el efecto recaudador es inmediato. Pero en el IRPF no se ve tan claro. En primer lugar, hay que entender bien qué es la inflación. La definición de inflación simplemente es el incremento de los precios, vamos a decir, de una manera sostenida en el tiempo, ¿no? No es un incremento puntual, sino que se sostiene en el tiempo. Pero curiosamente no establece la definición ningún tipo de causa a la que decir, oye, no, es el incremento de precios por esto o por lo otro. No, es completamente aséptica y simplemente el incremento de precios es inflación. Lógicamente, o sea, cuando se produce un incremento de precios es porque la oferta y la demanda se cruzan. Cuando estudias en macroeconomía o en economía, pues se estudia los modelos y las curvas, pues lógicamente si crecen los precios es porque las curvas se cruzan en un punto más alto y entonces crece el precio. Y entonces si las curvas son oferta y demanda, pues es o porque hay menos oferta o mayor demanda o ambas cosas al mismo tiempo. En la actualidad se acaba de publicar el dato histórico de que España ya está por encima del 10% de los 2 dígitos de inflación, peor dato de inflación desde hace más de 30 años. Y bueno, pues hay varias explicaciones para que se produzca. Además, el momento inflacionario que existe en el mundo inflacionista es global, no es exclusivo de nuestro país. Pues parece que hay una serie de restricciones de la oferta de muchos servicios y de productos y bienes. Y por otro lado, parece que hay, por el momento, suficiente liquidez y suficientes recursos como para poder pagar esos precios. Porque, bueno, de alguna manera no olvidemos que por mucho que crezcan los precios, si llega un momento en el que no se puede imprimir más dinero, no se puede inyectar más liquidez al sistema y la gente no tiene dinero pues para pagar el litro de gasolina, eso deja de subir. Y probablemente por ahí vaya a venir una de las soluciones, ¿no? Reconduciendo el tema hacia la renta, ¿qué ocurre con esos incrementos de precios? Bueno, precisamente lo que ocurre, y está relacionado con lo que estábamos hablando ahora, es que poco a poco el incremento de precios se va trasladando de una u otra manera a los salarios, porque lógicamente los salarios pueden estar indexados al IPC o a cualquier otro índice de crecimiento de valoración de precios, pero aunque no estén indexados o se dejen de indexar, sí que los precios se tienen que ir, digamos, adaptando, o sea, los salarios se tienen que ir adaptando a los nuevos precios. De alguna manera para, si no mantener la capacidad adquisitiva de los salarios y de cualquier otro tipo de renta, sí para amortiguar el impacto de la inflación. Entonces, lo normal es que en entornos inflacionistas altos, los salarios, el corto o medio plazo, acaban subiendo, precisamente
para compensar esa subida y mantener el poder adquisitivo de todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que nuestro impuesto sobre la renta de las personas físicas pues, determina cuál es nuestra capacidad económica anual y global y lo somete, después de una serie de cálculos, a una tarifa, ¿vale? En esa tarifa, que es la famosa tarifa progresiva del impuesto de la renta a las personas físicas, en esa tarifa hay una serie de cantidades y unos tipos impositivos que aplican, ¿vale? Normalmente esa tarifa, además, es decir, por ejemplo, si dices, oye, gano 10.000 o gano 20.000, pagas el 10%. O si ganas 30.000, pagas el 15%, si ganas 50.000, pagas el 40% y eso se va incrementando. Es decir, es una tarifa no proporcional, sino progresiva. Es decir, cuando pasas de tramo, pasas a pagar un porcentaje superior de impuestos a partir de ese tramo. ¿Qué ocurre? Que si de alguna manera los salarios se van incrementando y no se adapta esa tarifa, cada vez estamos pagando más impuestos porque nuestros salarios son más altos. O sea, si tú antes ganabas, imaginemos que estamos en un tramo que es de 20 a 30.000, pagas el 20%. Tú estabas en 21.000 y pagabas ese porcentaje. Como consecuencia de la inflación, acabas ganando 25.000 y realmente estás pagando esos 4.000 de incremento, estás pagando impuestos por el mero efecto de la inflación. Tu salario está inflacionado y tú estás pagando impuestos por esa inflación. Y esto ya sirve para explicar qué es la deflactación. Pero antes, ese sería un efecto. Y el segundo efecto sería que incluso te puede pasar que como consecuencia del incremento de precios y del impacto en tu salario, puedas incluso saltar de tramo y pasar de un tramo en el que estabas tributando al 27% a pasar a un tramo en el que estás tributando esos últimos euros, que precisamente son los que se deben a la inflación, los tributas al 33%. Que eso sería además una pérdida incluso más grave. O sea, que precisamente por este incremento salarial debido a la inflación podemos tener dos impactos negativos en la renta. ¿Cuál es la solución para esos impactos negativos en la renta? Deflactar la tarifa. Deflactar la tarifa no es otra cosa que corregir esa tarifa que está en el impuesto al impacto de la inflación. Corregir los importes en los que empieza a aplicar un determinado impuesto o un determinado tipo del IRPF para no estar pagando impuestos por la inflación. Claro, al final el efecto es terrible y es perverso para el ciudadano que contribuye, porque por un lado eres económicamente más pobre, porque los precios han subido un 10 y a lo mejor tu salario ha subido un 5, por poner un ejemplo. Pero es que además del 5 que ha subido tu salario, para poder compensar esa pérdida de 10, estás pagando impuestos. Entonces, la pérdida pues es tremenda. Si encima resulta que ese incremento de salarios te ha llevado a un salto de escalón, pues digamos todavía la pérdida debida a la inflación es superior. Entonces, la deflactación de la tarifa, al menos en mi opinión, es una medida de absoluta justicia tributaria y desde luego se aviene perfectamente al principio de capacidad económica, porque desde luego gravar el incremento de renta que se produce para compensar la pérdida que se está produciendo en tu propia economía por el efecto de la inflación, pues desde luego se acomoda muy mal con la capacidad económica, que es el principio rector de todos los impuestos. Por encima de la progresividad, por encima de la proporcionalidad, por encima de cualquier otro principio constitucional, desde luego la base y la clave angular de cualquier impuesto es la capacidad económica y desde luego pues no parece que esto esté, digamos, muy coordinado o que acompañe muy bien a la capacidad económica esta falta de, digamos, de adecuación al proceso inflacionista. Lo cierto es que, por darle un colofón a este podcast, podemos decir que a día de hoy no hay menor ministro de Hacienda
que la señora inflación.